Hola, mi nombre es Estefanía Sosa y hoy voy a hablar un poco sobre lo que sería la materia Historia y Perspectiva de la Educación. Bueno, arrancamos con la pregunta ¿qué significa pensar históricamente? Creo que pensar históricamente significa indagar, ¿no? Investigar en el pasado, en la historia, en cómo se fue construyendo la historia de generación en generación, las transformaciones que tuvimos para llegar a lo que es la educación hoy. Y bueno, los autores plantean que pensar históricamente es pensar de manera plural, ya que no hay una sola manera de ver la historia. Es una construcción social, depende mucho de dónde esté parado el sujeto. Depende de muchas variantes, como por ejemplo la cultura, dónde se educa, la educación que tiene, la relación con su familia, de muchos factores depende cómo uno puede llegar a ver la historia, ¿no? Bien, hay cuatro ejes importantes para abordar la historia de la educación. Ellos son proyecto educativo hegemónico y sus alternativas, que son como las distintas visiones que se tienen en la sociedad en cuanto a la educación. Igualmente, si bien es uno solamente el proyecto que se lleva a cabo como hegemónico, pero eso no significa que sea para siempre, ¿no? Porque la sociedad sabemos que está en constante cambio, en transformación, entonces eso puede cambiar. Y bueno, de ahí es donde surgen las alternativas, que son, digamos, estos debates que surgen en cuanto a la educación, ¿no? Y esto podría llegar a cambiar el proyecto estatal. Otro eje es el de los enfoques interpretativos, el cual habla de las diferentes interpretaciones que se le ha dado a la educación hasta el día de hoy. Se ha avanzado mucho con diferentes miradas, conceptualizaciones, ¿no? Entre otras cosas, podemos ver hoy en día cosas que antes no eran tomadas en cuenta. Y bueno, asimismo de este modo podremos seguir avanzando en lo que es la educación argentina. Bueno, otro eje es el de la relación entre procesos globales y locales. Acá se hace una apuesta en común de dos puntos de vista de cómo ver la escolarización. Uno de ellos se daba de manera global, ¿no? Y decía que la escolarización se daba como una influencia, como que impulsaba hacia otros sujetos una idea sin ser analizadas. La realidad es que no solo quien enseña es quien sabe y no solo los escolarizados son quienes aprenden, ¿no? O sea, somos sujetos en permanente aprendizaje, somos sujetos que siempre podemos seguir aprendiendo. Bueno, por último tenemos el eje del trabajo con las fuentes y los archivos. Acá se hace hincapié en los archivos creados por el Estado con el fin de que quede asentada la supuesta historia de la educación argentina. Y digo supuesta porque existen críticas que dicen que en estos archivos no se muestra la completa realidad, sino que se muestra lo que ellos quieren que se recuerde y callan lo que no. ¿Cuál es el trabajo de investigación que se está desarrollando en la cátedra? Bueno, a mi entender, el sentido de esta cátedra, ¿no? Es ir analizando los distintos hechos históricos, centrándonos en la historia de la educación, viendo las transformaciones que hubo a lo largo del tiempo, ya que entendiendo y analizando el pasado podremos entender lo que es la educación hoy en día. Y bueno, atravesando, ¿no? Lo que fue largos caminos, hechos, luchas políticas, sociales, para llegar a lo que somos hoy como educación y bueno, nada, asimismo también poder seguir avanzando mucho más en lo importante que sería la educación. Bueno, empezamos hablando sobre la época precolombina y la llegada de Colón a América. Bueno, antes de la llegada de los europeos, América estaba habitada por etnias y pueblos como por ejemplo los tehuelches, los guaraníes, etc. Y también por grandes imperios como por ejemplo los mayas, los aztecas y los incas. Bueno, los aztecas y los incas, digamos, se educaban a través de los trabajos, de las costumbres, de sus religiones, ¿no? Y pudieron lograr institucionalizar la educación y organizar sus sociedades. Por otro lado, las etnias y los pueblos que nombramos anteriormente tenían una educación sistemática, pero no llegaron a institucionalizar, ¿no? El proceso educativo. Bueno, en el momento en que llegan los europeos a América, fue el peor genocidio de la historia. Los americanos no solo murieron por armas de fuego, sino también por la sobreexplotación que se produjo. Y bueno, haciendo referencia a los procesos educativos,
los europeos se creían que eran los únicos con el poder para manejar lo que sería la educación, ¿no? No les daban el derecho a los demás y bueno, era como una relación de dominación, ¿no? Y aceptar estos hechos, esta dominación era un requisito para conservar los derechos. Los españoles no aceptaron que los indígenas eran sujetos con historias propias, con sus propias creencias y sus propias vidas, ¿no? Y bueno, también por otro lado estaban los jesuitas que creían que los colonizadores eran los que tenían que promover la evangelización a través de la educación. Bueno, entre 1800 y 1850 comienza el periodo de la educación independentista, ¿no? En un determinado momento los hispanoamericanos comenzaron con la idea de ser sujetos independientes, ¿no? Bueno, esta idea proviene de la Ilustración, la cual promueve que los sujetos deben ser libres, ¿no? Y iguales. Eh, y bueno, estos ideales, si bien trajeron problemas, ¿no? Problemas políticos, económicos, además también de las guerras y las revoluciones. Bueno, igual no todos pensaban igual, algunos criollos se creían capaz de poder independizarse y otros no lo creían. Los revolucionarios propusieron la educación popular, la cual era masiva, homogénea y pública. Y bueno, ahí surgen varios hechos. En sí el objetivo, ¿no? A grandes rasgos, era modernizar la educación, ya que la educación es como la base principal para, para construir nuevas civilizaciones. Educación en la conformación del Estado Nacional Argentino. Bueno, el sistema educativo tuvo sus orígenes con el objetivo, ¿no? Con la finalidad de disciplinar e integrar a los sectores populares y también con la intención de legitimar a las políticas que tenían las élites gobernantes. Una vez que el Estado alcanzó la unidad nacional, creó a las escuelas públicas. Se creía que la educación era garantía para el orden social. Querían llegar a tener el orden social. Bueno, y esto dio también dio origen a muchos debates, a uno de los debates más importantes de esa época. Y a través de estos debates y la organización del nuevo sistema educativo, salió la ley 1420 en 1884. Esta ley decía que la educación debía ser gratuita, mixta, laica y obligatoria. Y esta misma ley se dio a raíz del gobierno de Julio Argentino Roca. Bueno, voy a hacer hincapié en el periodo de la época precolombina y la llegada de los europeos a América para hablar sobre los vínculos que hubo entre educación y economía, educación y política y educación y religión y también la finalidad educativa que se tenía en esa época. Bueno, el vínculo entre educación y político lo puedo ver, por ejemplo, plasmado en el momento que llega la Ilustración, los ideales que se plasman en cuanto a la educación vienen con los ideales de políticas soberanas, de poder uno independizarse, de ya no caer en manos de los europeos, y esto tiene un rol muy importante en lo que es la educación. Vienen nuevas políticas, digamos, en cuanto a la educación, cae el Estado también en esto, que se tiene que hacer cargo de la educación, viene la enseñanza popular, hubo unos cambios bastante importantes que son en relación a la política. Bueno, la relación entre educación y economía se puede ver en el momento que, a causa de los procesos revolucionarios, empezaron a atentar contra la educación. Entonces, a causa de esto, al ver falta de recursos económicos y humanos, se implementa un nuevo método para poder solucionar un poco lo que serían estos problemas, y se llama método lancasteriano, el cual impuso educación básica a un gran número de niños. Bueno, el vínculo entre educación y religión se puede ver bastante en la época colonial, ya que la iglesia en ese tiempo, en esa época, tenía un papel muy importante en lo que era la educación. Por ejemplo, los dominicanos y los jesuitas crearon el Colegio Máximo en Córdoba, que luego se transformó en universidad. Y además en el siglo XVI, por ejemplo, los franciscanos dirigían 200 colegios y los dominicanos 60. Entonces era una relación que en esa época estaba bastante enlazada a lo que sería religión y educación, que obviamente después a lo largo del tiempo se fue
se fue cambiando, se fue transformando. Bueno, esto fue un análisis a muy grandes rasgos en general de los temas que se fueron tocando en la materia de historia y perspectiva de la educación, y claramente es un análisis que queda abierto porque todavía queda mucho por conocer y mucho por indagar sobre lo que fue la historia de la educación argentina.